La sombra en el lago capítulo 1. El regreso al pueblo. El autobús serpenteaba por la carretera de montaña, dejando atrás la ciudad y sumergiéndose en el verdor de los bosques. Clara apoyaba la frente contra el cristal de la ventana, mirando cómo los pinos se extendían como una muralla interminable. Habían pasado más de 15 años desde la última vez que pisó Valle Sombrío, y aún así, el simple olor a tierra húmeda le devolvía recuerdos que creía enterrados. Su abuela, la única familia que le quedaba, la había llamado semanas atrás. La voz cansada y débil de la mujer fue suficiente para convencerla de volver. Pero Clara no ignoraba otra verdad. No era solo la enfermedad lo que la atraía, sino la nostalgia y el misterio que siempre había envuelto al pueblo. Cuando el autobús llegó a la pequeña terminal, Clara bajó con su maleta en mano. El aire era más frío de lo que recordaba, impregnado del aroma a leña quemada. Varias casas de madera se alineaban a lo largo de la calle principal, casi idénticas a como las había dejado en su infancia. La gente la miraba con curiosidad. No todos la recordaban, pero sí sabían quién era. La nieta de doña Teresa. Al llegar a la vieja casona de su abuela, la encontró sentada en la mecedora, envuelta en una manta. Sus ojos grises, aunque cansados, brillaron al verla. «Sabía que vendrías», susurró la anciana, extendiendo una mano temblorosa. «Este lugar nunca deja ir a los suyos». Clara sonrió, aunque sintió un escalofrío en el estómago. La casa olía a madera envejecida y a medicinas. Sobre la mesa del comedor había un ramo de flores marchitas, y en el aparador, fotografías antiguas del pueblo. Una en particular llamó su atención: el lago. El lago Sombrío, lo llamaban. Un espejo de agua oscura rodeado por un bosque denso, del que siempre se contaban historias extrañas. Clara lo recordaba bien. Los adultos advertían a los niños que no se acercaran solos, pero nunca explicaban por qué. Esa misma noche, mientras cenaban sopa caliente, su abuela le dijo con tono grave: «Clara, hay algo que debes recordar. Aquí, el lago siempre reclama lo que le pertenece». La joven la miró sin comprender. «¿A qué te refieres?». La anciana cerró los ojos, como si se arrepintiera de haber hablado. «No hagas preguntas. Y no te acerques al agua después del anochecer». Clara no insistió, pero la advertencia quedó grabada en su mente. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y, por un instante, creyó escuchar un rumor lejano, como si el lago la estuviera llamando por su nombre. La sombra en el lago capítulo 2. El lago de medianoche. El pueblo dormía temprano, como si las sombras de la noche fueran más pesadas en Valle Sombrío que en cualquier otro lugar. Clara, en cambio, no lograba conciliar el sueño. Se revolvía en la cama de la casa de su abuela, escuchando el crujido de la madera con cada ráfaga de viento. Recordó las palabras de la anciana durante la cena: «El lago reclama lo que le pertenece». Esa frase la perseguía. Por más que intentara convencerse de que eran supersticiones de pueblo, algo dentro de ella se removía, como si hubiera una verdad oculta bajo esas palabras. Decidió salir a caminar. Tomó una linterna y se puso una chaqueta gruesa. La casa quedaba a pocas calles del camino que conducía al lago. Cada paso que daba hacia la arboleda le parecía un regreso a su niñez, a los días en que jugaba con Mateo y los otros niños, cuando corrían a escondidas hacia el agua, a pesar de las advertencias de los adultos. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Ni grillos ni búhos. Solo el crujido de las ramas bajo sus botas. Tras unos minutos, llegó a la orilla del lago Sombrío. Allí estaba, imponente y silencioso como siempre lo recordaba. La superficie era tan oscura que parecía un espejo de obsidiana. La luna llena se reflejaba en él, pero distorsionada, como si las aguas se resistieran a mostrar un reflejo claro. Clara avanzó unos pasos hacia el muelle de madera que se adentraba en el lago. La madera crujió bajo su peso. El aire estaba helado, y con cada respiración formaba una nube blanca frente a su rostro. De pronto, un movimiento en el agua la hizo detenerse. Encendió la linterna y la dirigió hacia la superficie, pero no vio nada más que ondas que se expandían lentamente. Sin embargo, algo la hizo bajar la luz. En la penumbra, juraría haber visto una silueta, una figura erguida en mitad del lago, inmóvil, observándola. El corazón le dio un vuelco. Parpadeó varias veces, pero la figura ya no estaba. El lago estaba liso, en calma absoluta. «Imaginaciones mías», murmuró para tranquilizarse, aunque su voz temblaba. Cuando estaba a punto de regresar, escuchó pasos detrás de ella. Clara giró de golpe, la linterna temblando en su mano. Entonces lo vio. Un joven, de su misma edad, con el cabello alborotado y una sonrisa incrédula. «Clara. ¿Eres tú?».
La linterna iluminó su rostro, y la joven lo reconoció al instante. «Mateo», exclamó sorprendida. Era su amigo de la infancia, el mismo que compartió juegos, travesuras y secretos junto a ella. Aunque habían pasado más de 10 años, sus ojos oscuros tenían la misma chispa de entonces. «Sabía que volverías algún día», dijo él, acercándose. «Aunque no pensé que vendrías en plena medianoche al lago». «No podía dormir», admitió Clara. «¿Y tú, qué haces aquí?» Mateo desvió la mirada hacia el agua. «Vengo seguido, para recordar. Aunque últimamente no es tan sencillo». «¿Recordar qué?», preguntó Clara, intrigada. Él guardó silencio unos segundos, como si dudara en responder. Finalmente dijo. «Hace unas semanas, un turista desapareció aquí. Lo vieron por última vez caminando hacia el lago, y nunca más». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y nadie lo encontró?» «Ni rastro. Ni ropa, ni huellas, nada. Es como si el agua se lo hubiera tragado». Ambos se quedaron mirando el lago. En el silencio, Clara creyó escuchar un murmullo proveniente de las aguas, apenas un susurro que no lograba distinguir. Mateo también pareció notarlo, porque tensó los hombros. «Por eso la gente evita venir de noche», dijo él en voz baja. «Aquí nunca sabes si estás solo». Un viento helado los envolvió de pronto, apagando la linterna de Clara. Solo la luna iluminaba sus rostros. Por un instante, ambos sintieron que alguien más estaba con ellos, observándolos desde el agua. Clara se aferró al brazo de Mateo, y sin decir una palabra, ambos regresaron apresurados por el sendero de regreso al pueblo. Pero mientras se alejaban, el lago volvió a agitarse. Ondas circulares se formaron en su superficie, como si algo hubiera emergido por un instante, y luego se hundiera otra vez, esperando. La sombra en el lago capítulo 3. La casa del guardabosques del amanecer en Valle Sombrío tenía un silencio extraño. No era la calma serena que uno espera en los pueblos de montaña, sino una quietud densa, como si el propio aire cargara con secretos. Clara despertó con esa sensación oprimiéndole el pecho. Había soñado con el lago otra vez. En el sueño, se veía a sí misma caminando sobre el agua, mientras alguien la observaba desde abajo, con ojos que brillaban como brasas. Sacudió la cabeza y bajó a desayunar con su abuela. Doña Teresa estaba más pálida que la noche anterior, y sus manos temblaban al sostener la taza de té. ¿Saliste anoche?, preguntó la anciana de pronto, con voz severa. Clara tragó saliva. Sí, fui al lago. El rostro de su abuela se endureció. Clara, te lo advertí. No debes acercarte. Ese lugar no perdona a los curiosos. La joven no contestó. No quería preocuparla más, pero sabía que no podía ignorar lo que había visto ni lo que Mateo le contó. Si alguien había desaparecido de verdad, si las historias eran ciertas, entonces debía descubrir qué estaba pasando. Más tarde, se encontró con Mateo en la plaza del pueblo. El chico parecía nervioso, pero aceptó acompañarla a ver al único hombre que, según decían, sabía más del lago que nadie. Don Elías, el guardabosques. El camino hasta su cabaña era largo y empinado, rodeado de pinos altos que bloqueaban gran parte de la luz del sol. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío, y Clara no podía evitar sentir que alguien los seguía entre los árboles. La cabaña de Don Elías apareció finalmente entre la maleza. Una construcción de madera, solitaria, con el techo cubierto de musgo y humo saliendo de la chimenea. Un perro viejo dormía en la entrada, pero al verlos se levantó lentamente, mostrando los dientes. Mateo levantó la voz. Don Elías. Soy Mateo. La puerta se abrió despacio, revelando a un hombre alto, encorvado por los años, con una barba blanca descuidada y ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. ¿Qué quieren?, preguntó con rudeza. Clara dio un paso al frente. Queremos hablar del lago. Los ojos del guardabosques brillaron con desconfianza. Miró a Mateo y luego a Clara, evaluándolos. Tras un largo silencio, abrió la puerta de par en par y los dejó pasar. El interior de la cabaña estaba abarrotado de mapas, rifles colgados en las paredes y frascos con líquidos desconocidos. Había también fotografías en blanco y negro del bosque, del pueblo, y del lago. Algunas mostraban el agua tranquila. En otras, la superficie aparecía distorsionada, como si algo se agitara bajo ella. Don Elías sirvió café en tazas de barro y se sentó frente a ellos. No es un lugar para andar de noche, gruñó. Lo que vieron, no eran sombras ni imaginación. Clara sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué es lo que habita ahí? El hombre clavó en ella una mirada cansada, casi derrotada. No tiene nombre.
Al menos, no uno que los vivos debamos pronunciar. Pero el lago lo protege. Lo alimenta. Mateo frunció el ceño. ¿Alimentarlo? ¿Con qué? Don Elías bajó la voz hasta un susurro. Con nosotros. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el perro dejó de moverse. Clara apretó la taza entre sus manos, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Está diciendo que las desapariciones? Sí. No todos los que se han ido eran extraños, interrumpió el guardabosques. Algunos eran del pueblo. Jóvenes, viejos, incluso niños. Nadie regresa. El lago se los traga y los guarda en su profundidad. Mateo golpeó la mesa con frustración. ¿Y por qué no hacen nada? ¿Por qué siguen viviendo aquí como si nada? Elías lo observó con dureza. Porque no se puede hacer nada. Lo intentamos, y fallamos. Clara lo miró con atención. ¿Qué intentaron? El anciano se levantó y caminó hasta un armario. De él sacó un cuaderno desgastado, con páginas amarillentas. Lo dejó sobre la mesa. Ahí está todo. Pero si deciden leerlo, no habrá vuelta atrás. El lago tiene oídos. Antes de que Clara pudiera responder, un sonido profundo retumbó a lo lejos, como un rugido ahogado. Los tres quedaron en silencio, escuchando. El perro gruñó y se escondió bajo la mesa. Elías cerró el cuaderno con brusquedad. Basta por hoy. Vuelvan a sus casas. Y recen para que el lago no los haya notado aún. Clara y Mateo salieron de la cabaña con más preguntas que respuestas. Mientras descendían por el sendero, Clara miró hacia el bosque y juraría haber visto una figura observándolos entre los árboles. Inmóvil, alta, con ojos brillantes que desaparecieron en cuanto parpadeó. El misterio del lago apenas empezaba a desplegarse ante ellos. La sombra en el lago capítulo 4. Sombras en la orilla. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Clara y Mateo regresaron al pueblo. El viento agitaba las ramas de los árboles, y el murmullo de las hojas secas parecía acompañarles con un lenguaje secreto. A cada paso, Clara repasaba en su mente las palabras de Don Elías. El lago lo protege. Lo alimenta. Y no todos los que se han ido eran extraños. Aquella frase pesaba en su interior como una piedra. Quería pensar que el viejo guardabosques estaba loco, pero algo en su mirada, en la forma en que temblaba su voz al hablar, le había transmitido una verdad dolorosa. Esa noche, la inquietud no la dejó dormir. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana. Desde allí, podía ver el resplandor del lago a lo lejos, una línea oscura en medio de la arboleda. Y, por un instante, creyó ver algo más. Un destello pálido moviéndose en la orilla. Clara cerró los ojos con fuerza. Tenía que comprobarlo. Tomó una linterna y salió sin hacer ruido, cuidando de no despertar a su abuela. La calle estaba desierta, iluminada apenas por la luz amarillenta de los faroles. Caminó rápido hasta encontrarse con Mateo, que parecía haber tenido la misma idea. Estaba esperándola al inicio del sendero, con las manos en los bolsillos y una linterna colgando de su cinturón. Sabía que vendrías, dijo él, esbozando una media sonrisa nerviosa. Clara asintió, sin perder tiempo en excusas. Lo vi desde mi ventana, hay algo en la orilla. Entonces vamos juntos, respondió Mateo, encendiendo su linterna. El sendero se estrechaba entre los árboles, y la oscuridad se volvía casi tangible. El crujido de las ramas bajo sus pies era el único sonido, hasta que de repente, ambos se detuvieron. Desde el interior del bosque, se escuchaba un susurro, como voces lejanas que murmuraban palabras ininteligibles. ¿Escuchas eso? Susurró Clara. Sí, Mateo tragó saliva. Pero no viene de adelante, viene de abajo. Se miraron, sin necesidad de decir más. Continuaron hasta que los árboles se abrieron, revelando el lago sombrío. La superficie parecía un espejo negro, inmóvil, y en su centro flotaba un reflejo distorsionado de la luna. De pronto, Clara se quedó helada. A unos metros de la orilla, sobre el agua, se erguía una silueta humana. Estaba inmóvil, oscura, sin rasgos definidos. No caminaba ni flotaba. Simplemente estaba allí, como si el agua la sostuviera. ¿La ves? Preguntó Clara, la voz quebrada. Mateo levantó la linterna con manos temblorosas. El haz de luz recorrió la superficie, pero la figura seguía allí, sin reaccionar. No parecía sólida, pero tampoco una ilusión. Entonces, lentamente, la silueta comenzó a moverse. No caminaba. Parecía deslizarse sobre el agua hacia ellos. Clara retrocedió un paso. No puede ser, no es posible. Mateo apagó la linterna de golpe. No hagas ruido. Ambos se quedaron quietos, conteniendo la respiración.
La figura avanzó un poco más, hasta que estuvo a pocos metros de la orilla. Entonces, como si el lago respirara, el agua se agitó en ondas circulares, y la silueta se deshizo, hundiéndose en la negrura. El silencio que siguió fue sepulcral. Clara sentía que su corazón iba a estallar. De pronto, algo se movió en la arena de la orilla. Unas huellas húmedas, frescas, comenzaron a marcarse solas, avanzando tierra adentro, como si alguien invisible estuviera caminando hacia ellos. ¡Corre!, gritó Mateo, tomando la mano de Clara. Ambos huyeron por el sendero, con la linterna encendida, iluminando el bosque que parecía cerrarse sobre ellos. El murmullo volvió, más fuerte, más cercano, como si cientos de voces los persiguieran. Cuando finalmente llegaron al pueblo, se detuvieron jadeando, con el miedo grabado en sus rostros. Las huellas habían desaparecido, pero el recuerdo de la silueta seguía ardiendo en sus mentes. Clara miró hacia el bosque, con la garganta seca. Mateo, eso que vimos, estaba tratando de salir del lago. Mateo no respondió. Sus ojos reflejaban el mismo terror que ella sentía. Una certeza creciente de que el lago no era un lugar pasivo. Algo allí quería cruzar a este lado. La sombra en el lago capítulo 5. El diario olvidado. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía aplastar el pueblo bajo su peso. Clara apenas había dormido. Las imágenes de la silueta en el lago y las huellas que avanzaban solas por la orilla la perseguían sin descanso. Mientras desayunaban, su abuela notó el cansancio en sus ojos. No puedes seguir desafiando al lago, Clara. La voz de la anciana sonaba áspera, más como una súplica que como un regaño. Hay cosas que no deben despertarse. Clara quiso preguntar qué significaba eso, pero el semblante severo de su abuela le cerró la boca. Guardó silencio, aunque por dentro la curiosidad ardía más fuerte que nunca. Horas más tarde, mientras limpiaba el desván de la casa, encontró un viejo baúl cubierto de polvo. El mueble estaba cerrado con un candado oxidado, pero bastó un golpe seco para romperlo. Dentro había fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y, entre ellas, un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Un diario. El corazón de Clara dio un vuelco cuando leyó el nombre escrito en la primera página. Elena Ramírez, su madre. Con manos temblorosas comenzó a leer. Las primeras páginas relataban la vida cotidiana de su madre en el pueblo. Amigos, paseos por el bosque, tardes de verano. Pero a medida que avanzaba, los textos se volvían más oscuros. He soñado con el lago otra vez. Esta vez me llamaba por mi nombre. Vi un reflejo en el agua, pero no era yo, era alguien que sonreía con mis ojos. Clara sintió un escalofrío. Pasó las páginas con rapidez. Anoche escuché voces bajo mi ventana. No había nadie en la calle, pero juraría que eran conocidos. El lago me quiere cerca. Cada día siento más difícil resistirme. Las últimas anotaciones eran aún más perturbadoras. Elías dice que no debo acercarme, pero siento que el lago ya me eligió. A veces me pregunto si mamá también escuchaba estas voces. ¿Y si nuestro destino está ligado al agua? Clara cerró el diario de golpe. Sus manos sudaban, y un nudo de angustia le apretaba la garganta. Su madre había muerto en un accidente años atrás, o al menos eso le habían contado. Pero las palabras del diario abrían una posibilidad aterradora. ¿Y si su madre también había sido arrastrada por el lago? Decidió mostrárselo a Mateo. Se encontraron en la plaza, y juntos se sentaron en un banco apartado. Mateo leyó en silencio varias páginas, con el ceño fruncido. Esto cambia todo, murmuró. Tu madre también lo escuchaba, igual que nosotros. ¿Y sí? Clara dudó, temiendo lo que estaba a punto de decir. ¿Y si no murió como me dijeron? ¿Y si el lago la llamó, y ella respondió? Mateo la miró con seriedad. Entonces no es una maldición cualquiera. Es algo que se hereda. Antes de que Clara pudiera contestar, un anciano del pueblo se acercó cojeando. Era don Gregorio, conocido por ser el más supersticioso de todos. Sus ojos se clavaron en el diario que Clara sostenía. Ese cuaderno, dijo con voz ronca. No debiste abrirlo. ¿Por qué? Preguntó Clara, a la defensiva. El anciano bajó la voz, como si temiera ser escuchado. El lago recuerda. Si tocas lo que le pertenece, él lo sabrá. Y vendrá por ti. Sin dar más explicaciones, se alejó arrastrando los pies, dejando tras de sí un silencio cargado de presagio. Clara cerró el diario contra su pecho. En su interior, una mezcla de miedo y determinación crecía. Necesitaba descubrir la verdad sobre su madre, sobre el lago, sobre la conexión que parecía perseguirla desde antes de nacer.
Esa noche, mientras trataba de dormir, abrió de nuevo el cuaderno para leer una última página que había pasado por alto. Las letras estaban torcidas, escritas con prisa. Si alguien encuentra esto, no confíe en